China está al borde del colapso económico, y solo hay un hombre al que culpar, el presidente Xi Jinping. Aunque no lo parezca, en enero de 2024 las cifras oficiales de Beijing indicaron que la economía china creció un 5.2% en 2023, excediendo el objetivo del 5% establecido por Xi a principios de año. Es casi el doble del crecimiento de Estados Unidos, que según Bloomberg fue del 2.7%. Entonces, todo va bien en China, ¿cierto? No tan rápido. Bajo la brillante superficie de la manzana económica de China, se esconde un núcleo que se está pudriendo lentamente. Y abriéndose camino a través de ese núcleo está un gusano devastador, el propio Xi, quien amenaza con dejar la economía de China en turbulencia en los próximos años. La pregunta es simple. ¿Por qué? ¿Acaso Xi es la causa de los problemas económicos de China? ¿Acaso no es él el salvador del país? ¿El individuo que ha acelerado la modernización del ejército chino hasta convertirlo en una de las naciones más poderosas? ¿Cómo podría estar matando la economía del país? Comienza con un par de palabras. Control descendente. Iniciemos con ese pronóstico de crecimiento del 5.2% para 2023. Las autoridades de Beijing lo promoverán como un gran logro para el país, especialmente tras un mediocre 2022. Xi Jinping podría celebrar el hecho de que el crecimiento chino ha superado al de América, quizás dándose a sí mismo un pequeño impulso al ego en el proceso. Pero lo que quizás no te dirá, y lo que ciertamente no se menciona en las cifras oficiales de China, es que Beijing invierte alrededor del 40% de su Producto Interno Bruto, o Producto Interno Bruto cada año. Eso es el doble que los Estados Unidos, con una inversión tan pesada que incluso lleva a los economistas a decir que la supuestamente impresionante tasa de crecimiento del 5.2% en realidad es una cifra decepcionante cuando se profundiza en ella. Entonces, el 5.2% es más un pequeño impulso al ego para Xi que un gran logro, escondiendo lo que realmente sucede. Ahí es donde el concepto de control descendente entra en juego. Desde su llegada al poder, Xi ha trabajado para consolidarse. Todo lo que importa a China cae bajo su control, con el llamado presidente adoptando un enfoque casi totalitario hacia la política económica del país. Eso choca con el enfoque tradicional de China. En lugar de utilizar la toma de decisiones colectiva que guió al país en el pasado, Xi ha trabajado duro para concentrar el poder en sus manos, esencialmente haciendo que el Estado chino y su partido comunista gobernante sean uno mismo. Solo toma su trato con el primer ministro de China, el segundo funcionario de mayor rango en el sistema gubernamental de China, como un ejemplo. Antes de Xi, el primer ministro chino solía definir la política económica del país. En esa configuración, el primer ministro consultaba con un equipo de expertos, siendo la calidad de estos expertos la que finalmente determinaba el éxito de las políticas que el primer ministro implementaba. El presidente era más una figura simbólica en este ámbito. Transmitía las políticas del primer ministro y su equipo, centrándose en el panorama general para China. Eso ya no funciona así. Xi decidió que la política económica de China necesitaba cambiar cuando llegó al poder, trayendo consigo las ideas de estabilidad y la llamada prosperidad común. En resumen, quería cerrar la brecha entre los que tienen y los que no tienen, creando una política que diera a más personas chinas la oportunidad de obtener una parte de la riqueza que genera el país. Es un enfoque admirable, pero hizo que Xi perdiera rápidamente la fe en su primer ministro y equipo económico, los que informaban sobre políticas antes de su llegada. Insatisfecho con las respuestas que le daban a sus preguntas, Xi les arrebató el poder, convirtiéndose en un equipo de un solo experto, responsable solo ante sí mismo en los asuntos de política económica. El resultado, según algunos expertos, ha sido un entorno económico casi anárquico dentro de China, que a menudo se oculta por las cifras oficiales que salen de Beijing. Carsten Holtz es uno de esos expertos. Estudia la economía china como experto en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong y dice que el enfoque de Xi ha hecho extremadamente difícil obtener una imagen clara de la realidad económica en China. Señala problemas como un sector inmobiliario sobreendeudado y libros de préstamos de bancos comerciales de calidad cuestionable, esencialmente pintando una imagen de un sistema que ve mucho caos interno, incluso cuando se presenta como uno de los más fuertes del mundo. Xi está en el centro de todo esto y un ejemplo perfecto proviene de su establecimiento de la Administración Nacional de Regulación Financiera, o la NFRA. Aparentemente, la Administración Nacional de Regulación Financiera es un avance positivo. Formada en marzo de 2023 para reemplazar la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China, el nuevo organismo representa lo que CNN llama la mayor revisión del gobierno en décadas. El grupo cumplirá una función similar a la Comisión de Valores y Bolsa en los Estados Unidos, siendo algunas de sus principales responsabilidades supervisar los derechos de los inversores y consumidores en el sector financiero, mientras controla el Banco Central.
El problema es que la NFRA borra las líneas entre el Estado y el Partido Comunista previamente mencionado. Investiga su liderazgo y descubrirás a un hombre llamado Li Yunxi. Aunque anteriormente trabajó para el Banco de Construcción de China y el Banco Industrial y Comercial de China, Li ascendió al cargo de vicegobernador de Sichuan en 2018. Como funcionario del Partido Comunista, las acciones de Li, a pesar de su experiencia, están finalmente dirigidas por Xi. El Financial Times puso su enfoque en perspectiva, afirmando que la formación de la NFRA es realmente la última indicación de cómo Xi busca gobernar a través de órganos especiales del Partido Comunista Chino, sobre los cuales puede ejercer más influencia fácilmente. De nuevo, es el ejemplo del control descendente. El Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China ciertamente tiene sus problemas, particularmente con la corrupción, pero aún era una entidad estatal en lugar de una del Partido Comunista Chino o una del Partido Comunista Chino. Con la NFRA, Xi demuestra un deseo externo de resolver problemas inherentes al Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China, mientras que en realidad crea un reemplazo sobre el cual puede ejercer aún más control del que ya tenía. Controlar la corrupción y la especulación está muy bien, pero tiene el costo de que Xi fortalezca su control sobre el sector financiero de Beijing. El mensaje de Xi es claro. Sé lo que es mejor, pero la realidad muestra muchos problemas en China, evidenciando su fracaso en política económica. Toma como ejemplo la creación de la nueva ley contra el espionaje de China. A primera vista no parece relacionado con la economía, pero esa ley lleva a Beijing a cuestionar a las empresas internacionales que realizan trabajos de consultoría en seguridad china, así como la inteligencia de negocios de los inversores. No mucho después de que esa ley entró en vigencia, China impuso una multa de $1,5 millones contra la firma de inversión estadounidense Grupo Mintz. La razón: citar trabajo estadístico rechazado. Ese trabajo no aprobado habría sido típico de cualquier firma de inversión. La empresa debe realizar su debida diligencia antes de decidir dónde invertir. Pero Xi ha dejado claro que los inversores extranjeros básicamente solo pueden trabajar con las estadísticas que China les proporciona, con la necesidad de aprobación de Beijing, permitiendo a Xi ocultar cualquier problema económico que haría que un inversor se mostrara cauteloso. Todo se trata de control. La multa de $1,5 millones combinó una sanción administrativa por supuestamente romper la ley con China, reclamando ganancias ilegales del Grupo Minsk. Esto casi podría verse como una intimidación a la empresa estadounidense. La redada fue básicamente un aviso para otros grupos inversores de que sus ganancias de China, especialmente si intentan retirarlas, podrían estar en peligro debido a las nuevas normas contra el espionaje de Xi. Hay lógica detrás de las muchas políticas de Xi. Cree que una de las causas de los problemas económicos de China se reduce a que los inversores internacionales sacan dinero de la economía china. Y tiene un punto. En el cuarto trimestre de 2023, cerca de $140,000 millones en inversión extranjera a largo plazo abandonaron China, equivalente al 1% de su Producto Interno Bruto. Chatham House muestra por qué esto es un problema, señalando que solo 10 años antes, China había atraído realmente una afluencia de inversión extranjera, equivalente al 2% del Producto Interno Bruto. Xi parece querer que el dinero siga circulando, pero se resiste a permitir su salida. Lamentablemente, el método de aplicar leyes de espionaje para exigir dinero a inversores foráneos le traerá problemas. Ahora los inversores están desconcertados. Ahora ven a China no como un lugar para ganar dinero motivándolos a invertir, sino como un sitio donde podrían ser sancionados solo por cumplir con la diligencia debida esperada. Como dice Xiang Dongshu, un investigador senior sobre la economía e instituciones de China en el Centro Stanford, es un totalitarismo comunista. El objetivo parece ser que el Partido Comunista controle todo, desde reguladores chinos hasta sus empresas privadas, incluyendo las foráneas que han invertido en el país durante décadas. Yu sigue diciendo que Xi desea control y probablemente provocará una purga de muchas empresas extranjeras. Ahora, no porque no aporten valor a China, sino porque no permitirán ser controlados en tal medida por el PCCH. Xi se está perjudicando a sí mismo para despecho. Al intentar ejercer tanto control, está desalentando activamente a los inversores extranjeros que han jugado un papel tan importante en hacer de China una potencia económica en el siglo XXI. Así, China se enfrenta a un futuro sin flujo de dinero extranjero. Ahora, centremos nuestra atención en Xi, el mercado inmobiliario más cercano. Por décadas, China dependió en gran medida de su mercado inmobiliario para dinamizar su economía. Con el crecimiento constante de la población, los desarrolladores chinos tenían un flujo seguro de clientes para sus viviendas, y Beijing alentaba alegremente este crecimiento industrial. Al final,
El sector inmobiliario generó empleos de construcción para millones y activos tangibles donde la clase media almacenaba su creciente riqueza. Hasta los gobiernos locales apreciaban el fuerte mercado inmobiliario. Se enriquecieron vendiendo tierras a desarrolladores. Todo está bien, hasta que el sector inmobiliario hace pop. Este enfoque inmobiliario hizo que la familia promedio tuviera cerca del 70% de sus bienes en propiedad, dependiendo así de la fortaleza de la industria. Todo estaba bien cuando los precios de las casas subieron. Pero cuando comenzaron a bajar, significó dolor tanto para las familias como para la economía de China en su conjunto. La desaceleración comenzó en 2021. Según Bloomberg, los 2 años entre 2021 y 2023 vieron caer los precios de las viviendas existentes en más de la mitad de las ciudades de segundo y tercer nivel de China, y en al menos un 15% desde su cumbre. Cada disminución del 5% en los precios de las viviendas en China suponen una pérdida de 19 billones de yuanes, equivalentes a 2.7 billones de dólares en patrimonio inmobiliario. Entonces, un 15% representa más de 8 billones de dólares desaparecidos instantáneamente. ¿Quién causó estas pérdidas masivas? La política inmobiliaria de Xi. Xi Jinping heredó numerosos problemas inmobiliarios de China. El sector había sido la muleta en la que se apoyaba la economía china mucho antes de su llegada, y él estuvo feliz de permitir que continuara de esa manera durante varios años después de su ascensión a la presidencia en 2013. Pero unos 7 años después, Xi ejecutó una represión en el mercado de desarrollo de propiedades de China, siendo esa represión su respuesta a la deuda que acumulaban los desarrolladores del país. Retrocede hasta el 2018 y verás un mercado en ruinas. Bloomberg indica que en 2018 el sector inmobiliario chino fue casi el 20% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, solo usaba el 2% de la fuerza laboral del país. Y este no era un empleo glamoroso. La mayoría de los 16 millones de trabajadores de la industria eran migrantes que pasaban largos días en construcciones, recibiendo una miseria a cambio. Estaban construyendo casas inaccesibles para ellos, mientras los de arriba se volvían multimillonarios a expensas de su esfuerzo. Los más cínicos podrían argumentar que así opera el capitalismo, pero no favorece una economía próspera. Si la gente en una de tus principales industrias apenas sobrevive con su salario, ¿cómo esperas que aporten a la economía del país? Xi aceptó la corrupción desenfrenada que había permitido seguir y decidió actuar con firmeza. Lo vemos en la investigación de Hui Kaiyan, el fundador del grupo Evergrande de China. En 2017 se volvió el hombre más rico en China. 3 años después, estaba siendo investigado tras su incumplimiento de muchos bonos en dólares por el grupo Evergrande de China, por lo que él está endureciendo medidas contra la construcción y desarrollo. Excelente, aunque llegó muy tarde. Bajo él, los desarrolladores inmobiliarios crearon entre 2013 y 2020 lo que Bloomberg denomina un modelo de preventa. La idea era sencilla: vender departamentos a los clientes con hasta 2 años de anticipación, permitiendo al promotor obtener ingresos operativos tempranos. Con el dinero de la transferencia del pago inicial y la hipoteca del futuro propietario a una cuenta de depósito en garantía, el desarrollador podía comenzar a trabajar y entregar la casa. El plan motivaba a los constructores a continuar con las edificaciones, generando un flujo constante de nuevas casas para contrarrestar los altos precios inmobiliarios que impedían a muchos chinos tener vivienda propia. El esquema se salió de control. En 2020, las represiones de Xi se implementaron finalmente. Los proyectos de construcción residencial que estaban en construcción representaban alrededor de 10 veces la cantidad real de espacio construido. Las represiones causaron que la construcción se ralentizara, y ahora muchos desarrolladores chinos simplemente no tienen dinero para construir las casas que prácticamente ya vendieron a los clientes. En el 2023, China tenía 18 viviendas sin terminar, principalmente de preventas, por cada propiedad finalizada. Lo que tenemos aquí es anarquía. El enfoque inicial de Xi, que algunos podrían considerar indiferente, permitió a los desarrolladores inmobiliarios actuar sin control. El ciudadano común fue excluido mientras las clases media y alta observaban cómo sus bienes aumentaban en valor. Tras las represiones, gran parte de China se está transformando en un infierno de desarrollo. Las viviendas más económicas que se suponía construir no se están edificando. En varias áreas de China, la rápida caída de los precios de las propiedades está erosionando grandes partes de la riqueza familiar de los inversores previos. Bloomberg estima que la corrección del mercado puede afectar más de 5 millones de empleos, y es fácil ver por qué. Con los desarrolladores reacios a iniciar o finalizar proyectos, los trabajadores migrantes que dependen de la construcción para sobrevivir pueden ver cómo la principal industria de China desaparece. Y hay efectos secundarios más allá de eso. Ahora, luchando con enormes deudas, los desarrolladores chinos están incumpliendo sus pagos de préstamos.
Por ejemplo, Country Garden Holdings Company, antes uno de los principales desarrolladores de China en ventas, enfrenta un déficit de 200.000 millones, la mitad del cual proviene de propiedades prevendidas. Ese es dinero que no se va a devolver pronto. Así que no solo van a sufrir las personas que compraron las casas que no se están construyendo, sino también los bancos estatales de China, que ahora están vinculados a esta deuda a través de las hipotecas que proporcionaron. A todo eso añade los pagos de préstamos fallidos, y tendrás un sector financiero que va a luchar bajo el peso de los préstamos que quizás nunca debería haber hecho. Xi comprende que China debe disminuir su dependencia de la propiedad. Su mantra siempre ha sido que la vivienda es para vivir, no para especular. Sin embargo, su enfoque ha originado grandes problemas para muchos en China, incluyendo ciudadanos, desarrolladores, bancos y la clase media. La vivienda para vivir solo es útil cuando realmente se está construyendo, y la propiedad no es el único problema. El sector manufacturero de China también está luchando enormemente, y su caída coincide con los años en los que Xi ha estado en el poder. Cuando Xi asumió el poder, China era la fábrica mundial. El sector manufacturero de China superaba a la industria inmobiliaria, representando el 31% del Producto Interno Bruto. Para el año 2020, la contribución del sector al Producto Interno Bruto se redujo significativamente al 26%. Aún en 2023 varía entre el 27 y el 28%. ¿Qué sucedió? Parte del problema es que otros países emergen como opciones más atractivas para las empresas que requieren manufactura. Vietnam y México han surgido como grandes competidores de China en los años desde que Xi asumió el poder, arrebatando parte de la inversión extranjera en el sector de las garras de Beijing. Pero quizás mucho más dañino, así como un factor contribuyente al ascenso de otros países como actores de manufactura, es la iniciativa del 2025 Hecho en China. Anunciada en mayo de 2015, la política buscaba cambiar la reputación de China como fábrica mundial. China ya no sería el sinónimo de productos baratos y de baja calidad, porque ofrecía bajos costos laborales al resto del mundo. China se enfocaría en la producción de bienes de alto valor impulsada por la innovación. De nuevo, parece una política lógica en la superficie. Sí, China perdería inversiones extranjeras de empresas que dependían de sus bajos costos de fabricación. Pero la política de Xi pretende convertirla en una potencia manufacturera, generando ingresos para las empresas chinas y estimulando la economía del país. Ya hemos visto en las estadísticas que esto no sucedió. Aunque muchos en el extranjero vieron esta política como un intento de China de primero alcanzar y luego superar el poderío tecnológico occidental, la realidad es que Hecho en China 2025 simplemente alentó a los inversores extranjeros en la industria manufacturera del país a buscar en otros lugares. Al igual que las leyes de espionaje de Xi del 2023 están espantando a los inversores, el cambio de China hacia la innovación en la fabricación también lo está haciendo. La política tuvo un fuerte impacto internacional, impulsando la guerra comercial durante la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. El enfoque de Xi fue proporcionar subsidios gubernamentales a las empresas que creía que serían capaces de impulsar hacia adelante el sector manufacturero de China. Sin embargo, según el Centro de Investigación de Política Económica, o Centro de Investigación de Política Económica Beijing, nunca ha hecho pública la lista de empresas que recibieron la aprobación de Xi. Conocemos que ciertos fabricantes chinos obtienen subsidios del Partido Comunista. Simplemente no sabemos quién o por qué. Xi controla toda esa información, evidenciando cómo su política económica descendente genera problemas a China. En vez de potenciar a empresas chinas, Hecho en China 2025 generó restricciones, aranceles y controles de exportación de sus principales socios comerciales. Xi contraatacó con sus propias restricciones comerciales, conduciendo a la situación actual. China ya no es la misma potencia manufacturera. Entonces, el enfoque descendente de Xi ha causado estragos en los sectores inmobiliario y manufacturero de China. También vemos cuánto está haciendo para evitar la inversión extranjera, haciendo a China más insular en un momento en que realmente podría atraer sólidas inyecciones de efectivo del extranjero. Pero Xi ha ido más allá de alejar a los inversores extranjeros y arruinar el sector inmobiliario de desarrollo de China. También tuvo un terrible impacto a nivel local. Antes de las represiones al mercado inmobiliario de Xi en 2020, los gobiernos regionales obtenían cerca de un tercio de sus ingresos de ventas de tierras. Para 2022, la cifra rondaba el 10%. Los desarrolladores enfermos ya no podían costear la tierra que los gobiernos locales pretendían vender. Durante ese mismo tiempo, la responsabilidad del gobierno local por el gasto general alcanzó el 86%, un récord en los 42 años de estadísticas disponibles por la Oficina Nacional de Estadísticas de China. No todo es obra de Xi.
Desde la introducción del sistema de reparto de impuestos en 1994, las finanzas del gobierno local de China han estado empeorando, pues la carga económica recayó más en ellos que en el gobierno nacional. Durante la reforma, los gobiernos locales en China participaban en poco más del 75% de los ingresos. En 1994, cayó por debajo del 50% y apenas ha superado esa marca desde que Xi asumió el cargo. No es agradable que los gobiernos deban manejar el 85% del gasto chino, pero Xi ha hecho poco para solucionarlo. Durante su primer mandato, limpió 12 billones de yuanes, alrededor de 1.67 billones de dólares, en deuda de vehículos de financiamiento del gobierno local, pero para 2022, las obligaciones de vehículos de financiamiento del gobierno local subieron a 57 billones de yuanes, cerca de 7.92 billones de dólares. Eso representa el 48% del Producto Interno Bruto de China, similar a la deuda nacional, y es uno de los factores clave por los que la relación deuda-Producto Interno Bruto de China ha crecido al 360%, en comparación con el 200% al inicio del mandato de Xi. Al eliminar la tierra como fuente de ingresos para gobiernos locales, Xi ha creado un sistema que condena al fracaso a muchas ciudades, especialmente las pequeñas. Hay un dicho en China: los de Beijing controlan los hilos del dinero, mientras que los cuadros locales sostienen palas sucias. La implicación es que mientras todas las ciudades y pueblos más pequeños hacen el trabajo sucio, Beijing se lleva el dinero. Y finalmente controla cuánto dinero reciben esos lugares más pequeños. Xi puede que no haya creado la política, pero la ha perpetuado, en gran detrimento de las finanzas del gobierno local. Y todo esto está al servicio de crear una China más fuerte, en la que se acorte la brecha de desigualdad de riqueza. Pero incluso esa noble ambición no se está cumpliendo, aunque Xi se esfuerza mucho en hablar sobre cómo sus políticas están diseñadas para prevenir la desigualdad de riqueza. La élite de China es más rica que nunca en comparación con los hogares de bajos y medianos ingresos. El 20% superior de hogares urbanos ganó 6.3 veces más que el 20% inferior, la mayor diferencia desde 1985. Esto implica que China enfrenta numerosos problemas. Su crecimiento económico no es asombroso en el contexto de su gasto del Producto Interno Bruto. El mercado inmobiliario y el sector manufacturero están en ruinas. Y dado que estas son las dos industrias más importantes de China, no debería sorprender entonces que el desempleo juvenil sea alto, según la BBC. Y todo esto tiene efectos secundarios para el resto del mundo. El mercado de consumo de China se debilita por las políticas fallidas de Xi. Es malo para empresas globales como Apple, que venden a consumidores chinos, ya que están obteniendo menos ingresos de China. Reducir fondos a multinacionales importantes disminuye la demanda de suministros, afectando a miles de empresas en sus cadenas de suministro. Por ende, los fracasos de Xi no solo llevan al desempleo y problemas económicos en China, generan problemas a diversas empresas extranjeras que han confiado en los consumidores chinos para sostener sus altas ganancias. La pregunta ahora es simple: ¿hay una luz al final del túnel económico para Xi Jinping? Un aspecto positivo que puedes sacar de todo esto es que los depósitos domésticos en China superaron el Producto Interno Bruto del país. Es un indicio del derrumbe bursátil de 2015 bajo la gestión de Xi, que hizo que más chinos optaran por ahorrar en lugar de invertir. Estos ahorros suministran a los bancos estatales dinero asequible, que después emplean para otorgar préstamos a empresas de fabricación de alta gama. Y ciertamente es el caso que los préstamos a este tipo de empresas, que se supone deben ser los beneficiarios de la política hecho en China 2025 de Xi, se han disparado. ¿Puede una pequeña victoria significar mucho ante la devastación en otros lugares? Tal vez solo Xi tiene la respuesta. Al final, parece tener todas las respuestas sobre China. Aún así, ¿qué piensas? ¿Se están sobredimensionando los problemas económicos de China? ¿Quizás crees que Xi tiene algún tipo de plan maestro que está esperando desatar? ¿O simplemente vemos a un líder totalitario permitiendo que su pueblo e instituciones financieras sufran gran estrés para que su partido político gane más control? Comenta lo que piensas abajo. Ahora mira lo que sucedería si China y los Estados Unidos entraran en una guerra hora tras hora, o revisa otro video en vez.